¿Has bailado estos ritmos? Artistas famosos los han interpretado o se los han apropiado y son géneros musicales originales de Cuba. Número 1, cha-cha-cha. Cha-cha-cha. ¿Cómo te quedas si te digo que en 2022 un cha-cha-cha fue el número 1 de la lista de las 100 canciones más populares de los Billboard? No se habla de Bruno, no. We Don't Talk About Bruno o No se habla de Bruno en español es una canción compuesta por el maravilloso Lin-Manuel Miranda y Mike Elizondo. Es un cha-cha-cha mezclado con pop, trap y estilo Broadway. Entre el año 1999 y principios de los 2000 hubo como un boom latino de cha-cha-cha mezclado con pop y otras cosas. Y aquí tienes varios ejemplos que fueron éxitos y que tú has bailado. En este caso de Dímelo, su productor musical Sergio George mantuvo en el arreglo musical la manera de hacer de los violines y los coros masculinos al unísono característicos del cha-cha-cha tradicional. Ahora quiero que escuches a ver si identificas estas características en la orquesta Aragón, también ganadora del Grammy Latino. Por ahí hay quien dice que el cha-cha-cha ha pasado de moda ya. Más ejemplos de cha-cha-cha pop que fueron éxitos en los 2000. Oye, ¿cómo va? Fue compuesto por el estadounidense con ascendencia puertorriqueña Tito Puentes en 1962. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. La verdad es que Oye Cómo Va tiene mucho de otro género cubano, el mambo, y a la vez tiene de cha-cha-cha. Y esto no es nada extraño porque ambos géneros tienen la misma raíz, porque el cha-cha-cha nació de los llamados mambo danzoneros o danzón mambo. Te cuento más en un próximo video sobre el mambo y el cha-cha-cha. Suscríbete para que no te lo pierdas. Oye Cómo Va fue popularizado por la versión de Santana y muchos artistas lo han versionado, como Julio Iglesias, Cheo Feliciano, José Feliciano, Azúcar Moreno. No me des falsas esperanzas, no me engañes. En este caso de Falsas Esperanzas, interpretado por Cristina Aguilera, cabe mencionar que para su álbum debut Mi Reflejo trabajó con el productor cubano-estadounidense Rudy Pérez. De ahí que se sientan muchas influencias de la música cubana durante el álbum, entre ellas Contigo en la Distancia, Cuando no es contigo y por supuesto Falsas Esperanzas. Y el último ejemplo que traigo es también de Cristina y muy actual y nos sirve de puente entre cha-cha-cha y el próximo género del que te voy a hablar. Mami, muchacha. A ver, tú me dirás, mami, esto es pop latino, y tendrás razón, pero yo también tengo razón. Porque pop latino pueden ser muchas cosas distintas, y es que la música actual está muy fusionada, pero yo estoy aquí para decirte cuáles son los ingredientes de cada una de esas recetas. Bueno, de los ejemplos que traigo hoy, que tú me entiendes. Si bien los géneros centrales son pop y trap, podemos escuchar varias influencias de la música cubana. ¿Qué tiene de cha-cha-cha? La verdad que poquito. Lo escuchas en la relación del sincopado sencillo del bajo contra las palmadas a tempo que a la vez forman parte del beat del trap. Estas palmadas están haciendo lo que haría la campana en el cha-cha-cha tradicional. Hacen esto, cha-cha-cha, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Otro ingrediente que aparece en varios momentos de la canción es el bolero ranchera, y sobre este género ya te hablé en este video que no puedes dejar de ver. Además, en Pa' Mis Muchachas escuchas un tumbao en el piano que es más cercano al son y es por eso que lo usé de puente para hablarte del segundo género. Número 2, la salsa. Mami, pero no me acabas de decir que vas a hablar del son, ¿cómo que salsa? Creo que es la definición de lo que es salsa. El son que salió de Cuba y se hizo salsa en Nueva York. Y yo le añado que fuimos los puertorriqueños los que nos dimos la tarea de regar esa salsa por el mundo. Porque es música afrocubana. Vamos a ser claros que la salsa es un nombre de marketing. Lo que hacemos ahora es otra cosa, una fusión de la música afrocubana con como lo veo yo.
Por cierto, que aquí Sergio George, el productor de Mar Anthony, insiste muchísimo en el término afrocubano, pero cuidado, porque la influencia de la música española en el son cubano es tan importante como la de la africana. De son, timba y salsa hablaré en un próximo video. Suscríbete para que no te lo pierdas. En Cuba nació lo que conocemos como la salsa. A la primera dama de la salsa, la guarachera del mundo, Celia Cruz. Todo lo que vas a escuchar a continuación no hubiera existido sin el antecedente del son montuno. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La magia de tus besos me tienen como loco. Devórame otra vez, ven, devórame otra vez. Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Quiero hacerte el amor sin más esperar. El amor cuando es sincero, no hay quien lo pueda acabar. Tu amor es un periódico de ayer. Y volviendo a nuestra era, Hoy no quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in. Ay, baby, eso prende en veneno. Voy a ser mafiosa. Por si quieres regresar. número 3, mambo. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano. Mambo italiano, mi útero. Mambo cubano. Mambo italiano, La canción Mambo Italiano fue popularizada por Dean Martin, pero antes la había cantado Rosemary Clooney y fue compuesta por Bob Merrill en 1954. Mambo, mambo italiano. Y hablando de esta señora, fíjate en la portada de este disco. When marimba rhythms start to play, dance with me. Nada más y nada menos que en featuring con Damaso Pérez Prado, quien popularizó el mambo por todo el mundo y terminó de definir las características que hacen al género reconocible por todos. ¿Quién inventó el mambo que a las mujeres las vuelve locas? Dice Benny que quién inventó el mambo. Mira, eso es un tema y un chisme en Cuba que... ¿Para qué? Esa controversia entre músicos te la voy a contar en un próximo video. Ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, claro, por si no sabes. Pues tienes la llave de mi corazón. Juan Luis Guerra, el músico dominicano, tiene compuesto hasta el día de hoy algunos mambos, como este, La llave de mi corazón. Y a finales de 2023 lanzó su Mambo 23, que de mambo como género musical tiene solo el título, ya que el protagonista de la canción se apoda el rey del mambo. Pero es mi deber recordarte que mambo es un género musical y bailable originalmente cubano. Y también decirte que la palabra mambo se utiliza en el arreglo musical para referirse a esas partes donde la cuerda, la sección de viento metal, toma protagonismo. Puentes, interludios. Eso es un mambo. Y tanto que me han pedido en este canal a la soprano peruana Ima Sumac, me enteré preparando este video que Ima Sumac cantó mambo. Cuéntame. Mambo con whistle note. ¿Oíste, Mariah Carey? No, si aquí ya todo está inventado. Nos hicimos tanto daño que ahora somos dos extraños. Este bolero, Cha, está siendo un éxito en España ahora mismo. Ya hoy te hablé del cha-cha-cha. El bolero es un género que también nació en Cuba y te lo cuento todo en este video. Dale click y sigue gozando.